La primera vez que Alejandro vio los ojos del millonario en aquel gran vestíbulo de mármol, estaban llenos de una vergüenza tan pesada que lo envolvía como una cadena. No era orgullo, para nada, era algo más silencioso, algo que rogaba no ser visto. El silencio se colgaba espeso, de esos que se tragan salones enteros sin hacer ruido. No sé desde dónde me escuchas. Tal vez estés trapeando un pasillo, revisando cámaras o cerrando las puertas del edificio para pasar la noche. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy te va a calar hasta los huesos. Esta es la historia de Daniel Rodríguez, un hombre que llevaba más dignidad en el bolsillo de su chamarra desgastada que todos los trajes relucientes de ese imponente edificio de la colonia Polanco juntos. Por 15 años, Daniel había mantenido impecables los pisos de mármol pulido del Paseo de la Reforma 1250 y los secretos aún más limpios. Sus manos curtidas conocían cada rincón de ese monumento de 30 pisos dedicado a la riqueza, cada grieta escondida detrás de los elevadores dorados, cada conversación susurrada que hacía eco por los pasillos después de medianoche. El edificio mismo era una fortaleza de cristal y acero que perforaba el cielo chilango como una aguja reluciente, sus ventanas reflejando el bosque de Chapultepec a la distancia. Adentro, el lobby se extendía como una catedral del capitalismo, con mármol italiano que costaba más por metro cuadrado de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Los candelabros de cristal colgaban como lágrimas congeladas, proyectando luz fracturada sobre rostros que rara vez sonreían, a menos que el dinero estuviera cambiando de manos. El mundo de Daniel era uno de sombras y silencio. Cada mañana a las 5:30, antes de que el latido de la ciudad se acelerara a su ritmo implacable, llegaba por la entrada de servicio de Masaryk. Sus llaves, un pesado aro de latón y acero que se había vuelto tibio después de 15 años de servicio fiel, tintineaban suavemente mientras abría puerta tras puerta, dando vida a un lugar que dormía inquieto entre sus montañas de efectivo y carteras de criptomonedas. Se movía por esos pasillos como un fantasma con propósito, sus pasos amortiguados por años de práctica. Los residentes, gerentes de fondos de inversión, magnates tecnológicos, herederas petroleras y ejecutivos farmacéuticos apenas registraban su presencia. Para ellos, Daniel era un mueble que respiraba por casualidad, un elemento tan permanente y común como las cámaras de seguridad que parpadeaban rojas en cada esquina. Pero Daniel lo veía todo. Observó a la heredera farmacéutica del piso 20 llorar por teléfono sobre investigaciones de tráfico de información privilegiada. Vio al hijo del magnate tecnológico tambalearse por el vestíbulo a las 3 de la mañana, apestando a cocaína y privilegios. Escuchó mientras la esposa del gerente del fondo planeaba ocultar activos en cuentas extraterritoriales, su voz haciendo eco en las paredes de mármol como una confesión que nunca quiso hacer. El departamento de Daniel era un estudio en la Doctores, un viaje de 40 minutos en metro que lo llevaba de la tierra de los ultrarricos a un barrio donde los niños jugaban en el agua de las bombas y las abuelitas se sentaban en las banquetas compartiendo historias en español. Sus paredes estaban desnudas, excepto por una sola fotografía de su difunta esposa, María, tomada en Xochimilco hace 30 años cuando eran jóvenes y creían que el amor podía conquistar cualquier cosa. Junto a su foto, había una pequeña cruz de madera que su madre había tallado a mano en Puebla, un recordatorio de que la dignidad no requería un portafolio de acciones. El olor de su edificio era diferente. No la fragancia estéril de la riqueza, sino el aroma honesto de la vida siendo vivida. Sofrito hirviendo a fuego lento en el departamento de la señora Morales, el aroma persistente del jabón industrial de la lavandería de abajo, el perfume dulce del pan fresco de la tiendita cada mañana. Este era el mundo real de Daniel, donde la gente conocía su nombre y preguntaba por su salud, donde el respeto se ganaba a través del carácter, no del valor neto. Cada día de la semana, Daniel despertaba en la oscuridad, se duchaba en silencio y se vestía con su uniforme, una camisa azul marino y pantalones a juego que habían sido lavados tantas veces que se sentían como seda contra su piel. Empacaba su almuerzo, por lo general un torta que María le había enseñado a hacer años atrás, y comenzaba su viaje al vientre reluciente de la Ciudad de México. El viaje en metro era su tiempo de meditación. Se sentaba entre otros madrugadores,
trabajadores del hospital yendo a sus turnos, conserjes como él, guardias de seguridad que protegían los sueños de gente que nunca aprendería sus nombres. Esta era su gente, el ejército invisible que mantenía la ciudad funcionando mientras los ricos dormían en camas que costaban más que salarios anuales. Daniel había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para leer los secretos de la gente. 15 años de invisibilidad lo habían transformado en un sistema de vigilancia humano, catalogando detalles que otros perdían. Sabía cuáles residentes tenían aventuras, observando patrones de botones de elevador y notando horarios inusuales de visitantes. Podía predecir bancarrotas viendo cómo se encorvaban los hombros de los hombres cuando revisaban sus teléfonos, cómo se quebraban las voces de las mujeres cuando hablaban con sus asistentes personales sobre reestructurar sus inversiones. Su memoria era una trampa de acero, almacenando información con la precisión de una base de datos computarizada. Recordaba cada rostro, cada fragmento de conversación, cada momento cuando gente poderosa olvidaba que él era humano y hablaba libremente sobre sus esquemas, sus miedos, sus crímenes. En su mente, Daniel mantenía archivos más comprensivos que cualquier expediente del FBI, crónicas de corrupción escritas en confesiones susurradas y admisiones descuidadas. Los residentes del Paseo de la Reforma 1250 vivían en una burbuja de riqueza heredada y ambición agresiva. El dinero viejo se mezclaba incómodamente con el nuevo, creando tensiones que Daniel observaba como un antropólogo estudiando una tribu extranjera. La heredera farmacéutica miraba por encima del hombro al magnate tecnológico porque su fortuna era demasiado reciente, demasiado llamativa. La familia del ejecutivo petrolero se consideraba realeza mexicana, su riqueza abarcando generaciones de destrucción ambiental disfrazada como progreso. Alejandro Hernández ocupaba el penthouse, un monumento de $45 millones a todo lo que el dinero podía comprar y nada de lo que no podía. Su departamento se extendía por todo el piso 42, con ventanas panorámicas que ofrecían una vista de Dios del bosque de Chapultepec. Alejandro había ganado sus miles de millones a través de una combinación de patentes farmacéuticas, contratos militares e inversiones en criptomonedas que habían multiplicado su fortuna inicial como magia digital. Pero Daniel había observado a Alejandro por 3 años y veía lo que otros no. Detrás de los trajes italianos perfectamente cortados y los relojes suizos, detrás de la colección de autos vintage y arte bizantino, Alejandro se cargaba como un hombre huyendo de algo. Sus hombros siempre estaban ligeramente encorvados, como esperando un golpe por detrás. Sus ojos se movían constantemente, revisando salidas, calculando rutas de escape, escaneando rostros por señales de reconocimiento o amenaza. La riqueza de Alejandro era una fortaleza construida para ocultar su pasado, y Daniel había juntado fragmentos de esa historia escondida a través de llamadas telefónicas, escuchadas por casualidad, y documentos descuidadamente desechados. Alejandro no siempre había sido billonario. Había crecido en una vecindad de Nezahualcóyotl, hijo de un obrero que murió joven por envenenamiento de asbesto. Su nombre original no era Alejandro Hernández, era Alejandro Hernández Kowalski, y había cambiado legalmente su apellido cuando su primer negocio tuvo éxito, borrando sus raíces polacas inmigrantes como marcas de gis en un pizarrón. Daniel entendía la vergüenza. La había sentido él mismo, creciendo pobre en Puebla antes de que María lo convenciera de mudarse a la Ciudad de México por una vida mejor. Pero Daniel nunca había tratado de ocultar de dónde venía. Su acento aún llevaba trazos del Estado, y se ponía su historia como una camisa vieja y cómoda, descolorida pero honesta. La vergüenza de Alejandro era diferente, tóxica, consumidora, un cáncer que se comía su capacidad de conexión humana. La ironía no se le perdía a Daniel. Aquí estaba un hombre que valía miles de millones de pesos, viviendo en un penthouse que costaba más que el presupuesto anual de la mayoría de los países pequeños. Sin embargo, tenía terror de ser visto como pobre. Mientras tanto, Daniel, que ganaba 400,000 pesos al año y vivía en un departamento de un cuarto, se cargaba con la dignidad silenciosa de un rey. La riqueza, había aprendido Daniel, no se trataba de dinero. Se trataba de saber quién eras y estar orgulloso del viaje que te llevó ahí.
Mientras las estaciones cambiaban y el 15º año de Daniel en el Paseo de la Reforma 1250 se acercaba, no tenía idea de que su vida invisible estaba a punto de colisionar con las mentiras visibles de Alejandro, de maneras que los transformarían a ambos. Los pasillos de mármol del edificio, que habían sido testigos de tantos secretos, estaban a punto de convertirse en el escenario de un drama que pondría a prueba todo lo que Daniel creía sobre la justicia, el perdón y el verdadero significado de la dignidad. Las semillas de su colisión habían sido plantadas en pequeños momentos: un documento mal puesto aquí, una conversación escuchada por casualidad allá, una memoria USB descubierta detrás de un panel de seguridad suelto. Daniel no podía saber que su atención cuidadosa al detalle y su presencia invisible estaban a punto de convertirse en las fuerzas más poderosas del edificio, más valiosas que todas las carteras de criptomonedas y portafolios de acciones combinados. En su pequeño departamento en la Doctores, Daniel pronto se encontraría sosteniendo la llave de secretos que podrían derribar imperios y destruir vidas. Pero más importante, descubriría que a veces el poder más profundo no viene de la riqueza o la posición, sino del simple acto de permanecer fiel a ti mismo cuando todos a tu alrededor han olvidado quiénes solían ser. Alejandro Hernández caminaba por su oficina del penthouse como un depredador enjaulado, sus zapatos de piel italiana silenciosos contra la alfombra persa, que costaba más que los carros de la mayoría de la gente. A través de ventanas del piso al techo, la Ciudad de México se extendía debajo de él como un circuito reluciente, cada luz representando otro flujo de ingresos, otra oportunidad de multiplicar su vasta fortuna. Pero esa noche, ninguna de esa riqueza podía resolver su problema más apremiante. La crisis había comenzado 3 semanas antes con una llamada telefónica que hizo que su sangre se volviera hielo. Su media hermana Rebeca, con quien no había hablado en 15 años, se iba a casar con el heredero de un imperio farmacéutico en Guadalajara. La boda sería atendida por dinero viejo tapatío, el tipo de familias cuya riqueza se extendía hasta la época colonial y cuyos registros sociales se leían como un quién es quién de la aristocracia mexicana. Rebeca había rastreado su número no listado a través de un investigador privado, su voz llevando el mismo acento de Nesa que él había gastado millones tratando de borrar de su propio habla. Alejandro, le había dicho, usando su primer nombre como un arma, te estoy invitando a mi boda. Es hora de que la familia conozca a mi hermano exitoso. La invitación misma era una obra maestra de papelería elegante, impresa en papel tan grueso que se sentía como tela. Alejandro había mirado las letras doradas en relieve hasta que se borraron, sus manos temblando con una rabia que no había sentido desde la infancia. Rebeca sabía exactamente lo que estaba haciendo, forzándolo a elegir entre exponer su identidad cuidadosamente construida o perderse el evento social que podría legitimarlo entre la élite farmacéutica de Guadalajara. Su imperio de negocios había sido construido sobre alianzas estratégicas con exactamente el tipo de familias que estarían asistiendo a esta boda. Su última empresa farmacéutica, un tratamiento revolucionario para el cáncer, requería conexiones con la COFEPRIS y influencia regulatoria que solo el dinero viejo podía proporcionar. Perderse la boda sería suicidio profesional, pero asistir significaba arriesgar la exposición de todo lo que había trabajado para ocultar. Alejandro había intentado cada solución que el dinero podía comprar. Le había ofrecido a Rebeca $1.000.000 para posponer la boda. Ella se había reído y le había colgado. Había contratado genealogistas para crear una historia familiar falsa, pero Rebeca tenía fotografías de la infancia y expedientes escolares que contradirían cualquier ficción. Incluso había considerado no asistir para nada, pero sus socios de negocios ya habían confirmado su asistencia en su nombre, asumiendo que querría hacer networking en una reunión tan exclusiva. Solo la fusión farmacéutica valía $800 millones. Sus inversiones en criptomonedas habían multiplicado su riqueza exponencialmente, con tenencias de Bitcoin que fluctuaban por millones diariamente. Su portafolio de bienes raíces incluía propiedades desde Polanco hasta Mónaco, cada una un monumento a su éxito.
Pero nada de eso importaba si Rebeca decidía compartir historias familiares sobre crecer en la unidad habitacional CTM Culhuacán, sobre su padre que murió tosiendo sangre negra en un hospital del IMSS, sobre la Navidad cuando comieron queso del gobierno y pretendieron que era un festín. Daniel notó por primera vez algo inusual sobre el comportamiento de Alejandro en una mañana de martes, a principios de octubre. Normalmente, Alejandro se movía por el vestíbulo del edificio con el paso confiado de un hombre que poseía todo lo que veía, pero esa mañana sus pasos eran vacilantes, su presencia usualmente dominante reemplazada por algo que se veía casi como miedo. Daniel estaba puliendo los botones de latón del elevador, una tarea que requería que permaneciera perfectamente quieto mientras parecía completamente invisible. A través de los años, había perfeccionado este arte, la habilidad de volverse tan completamente parte del fondo que los residentes adinerados olvidaban que tenía oídos, ojos y un cerebro funcionando. Era durante estos momentos de invisibilidad asumida que aprendía más sobre los secretos del edificio. Alejandro estaba hablando por teléfono en tonos urgentes y susurrados que hacían eco en las paredes de mármol. «No me importa lo que cueste», estaba diciendo, su voz tensa de desesperación. «Encuentra a alguien que pueda pasar por educado, alguien con cabello gris y dignidad. Necesito antecedentes limpios, sin récord criminal, alguien que no haga preguntas». La mano de Daniel se pausó en el botón de latón mientras procesaba lo que estaba escuchando. Alejandro estaba buscando a alguien para contratar, alguien que pretendiera ser algo que no era. La conversación continuó mientras Alejandro caminaba cerca de la entrada principal del edificio, su reflejo multiplicado en las superficies pulidas que lo rodeaban. «No es fraude», insistió Alejandro a quien fuera que estuviera del otro lado de la llamada. «Es una cena familiar, una noche, tal vez 6 horas en total. Solo necesita sentarse ahí, verse respetable y no contradecir nada de lo que diga sobre nuestra relación». Daniel entendió inmediatamente. Alejandro estaba contratando a alguien para pretender ser su padre, para crear la ilusión de respetabilidad que su historia familiar real no podía proporcionar. Era un engaño tan profundo, tan profundamente arraigado en la vergüenza, que Daniel sintió una ola inesperada de simpatía por el billonario. La ironía era exquisita. Aquí estaba un hombre que podía comprar y vender la mayoría de los países pequeños, reducido a rogar a extraños que lo ayudaran a esconderse de su propio pasado. La fortuna de Alejandro estaba construida sobre patentes farmacéuticas que habían hecho tratamientos que salvaban vidas accesibles a millones. Sin embargo, no podía curar su propia enfermedad de autoodio. Sus inversiones en criptomonedas lo habían hecho más rico que reyes, pero permanecía espiritualmente en bancarrota. Durante los siguientes días, Daniel observó mientras la búsqueda de Alejandro se volvía cada vez más desesperada. Los actores profesionales eran demasiado reconocibles, potencialmente creando más problemas de los que resolvían. Las escorts contratadas tenían antecedentes demasiado cuestionables para un ambiente de tan alto riesgo. Los consultores corporativos carecían de la dignidad natural necesaria para retratar convincentemente a un patriarca de riqueza farmacéutica. Daniel observó estos intentos fallidos, con la paciencia de un hombre que había aprendido a encontrar entretenimiento en las luchas de otras personas. Vio a Alejandro entrevistar candidatos en su oficina privada, sus voces llevándose a través del sistema de ventilación que conocía mejor que los planos del edificio. Cada rechazo empujaba a Alejandro más hacia el pánico, su exterior cuidadosamente controlado, agrietándose como hielo en un lago que se calentaba. 2 semanas antes de la boda, Daniel estaba reemplazando ambientadores en el pasillo del penthouse cuando Alejandro salió de su oficina, hombros caídos en derrota. Sus ojos se encontraron por primera vez tal vez en 15 años, y Daniel vio algo que nunca había presenciado antes, un hombre poderoso, completamente sin opciones. «Daniel», dijo Alejandro, su voz no llevando nada de su autoridad comandante usual. «¿Cuánto tiempo has trabajado aquí?» «15 años, señor», respondió Daniel, su tono neutral, profesional. Alejandro lo estudió como si lo viera por primera vez. Daniel medía 1,75 m, con cabello plateado que se había puesto gris graciosamente, líneas alrededor de sus ojos que hablaban de sabiduría ganada a través de dificultades.
y manos que mostraban los callos honestos de un hombre que nunca había tenido miedo del trabajo. «¿Eres de Puebla?», dijo Alejandro, y no era una pregunta. «Sí, señor, originalmente de Puebla capital». Alejandro asintió lentamente, su mente claramente trabajando a través de cálculos que no tenían nada que ver con dinero. «Daniel, tengo una proposición para ti, un arreglo de negocios que sería mutuamente beneficioso». Daniel esperó, su expresión no revelando nada. 15 años de invisibilidad le habían enseñado que el silencio era a menudo más poderoso que el habla. «Necesito a alguien que me acompañe a una boda familiar en Guadalajara. Alguien que pueda interpretar un papel. Alguien digno. Alguien que inspire respeto». La voz de Alejandro se hizo más fuerte mientras hablaba, su instinto natural de vendedor reafirmándose. La compensación sería sustancial. 500,000 pesos por el trabajo de una noche. 500,000 pesos. El salario anual de Daniel era apenas más de 400,000, y Alejandro estaba ofreciendo más de un año de salario por 6 horas de simulación. Era suficiente dinero para arreglar el sistema de calefacción de su departamento, para enviar algo significativo a la familia de su hermana en Puebla, para finalmente reemplazar el refrigerador que había estado muriendo lentamente por 3 años. Pero Daniel entendía exactamente lo que Alejandro le estaba pidiendo. Quería que Daniel pretendiera ser su padre, que se sentara en una mesa rodeado de realeza farmacéutica y asintiera con aprobación mientras Alejandro contaba mentiras sobre su historia compartida. Quería que Daniel legitimara una ficción, que se volviera cómplice en la misma vergüenza que estaba devorando a Alejandro vivo. «¿Qué involucraría exactamente este papel, señor Hernández?», preguntó Daniel, su voz cuidadosamente neutral. El alivio de Alejandro era visible, sus hombros relajándose ligeramente ante la aparente disposición de Daniel a considerar la oferta. «Serías mi padre. Diríamos que estuviste en el negocio farmacéutico tú mismo. Tal vez un investigador o fundador de una empresa. Tendrías antecedentes distinguidos, educado, exitoso. Nada demasiado complicado. Principalmente solo necesitarías sentarte ahí y verte orgulloso». Daniel asintió lentamente, entendiendo el alcance completo del engaño. Alejandro no estaba solo contratando un actor, estaba comprando una nueva historia, un linaje limpio que borraría la vecindad y el obrero y el joven que había muerto ahogándose en sueños industriales. «Necesitaría tiempo para considerar esta oferta cuidadosamente, señor Hernández», dijo Daniel finalmente. «Por supuesto», respondió Alejandro rápidamente, «pero necesito una respuesta para el viernes. La boda es el próximo fin de semana». Mientras Daniel viajaba en metro a casa esa noche, su mente procesaba las implicaciones de la oferta de Alejandro. 500,000 pesos cambiarían su vida, proporcionarían seguridad que nunca había experimentado, pero también lo harían cómplice en una mentira que iba más profundo que el simple engaño. Era una negación de la dignidad misma, una afirmación de que las raíces de la clase trabajadora eran algo vergonzoso que necesitaba ser escondido. En su departamento estudio, sentado bajo la fotografía de María, Daniel se preguntó qué habría aconsejado su difunta esposa. María siempre había sido la brújula moral en su relación, la que podía ver a través de situaciones complejas hasta su núcleo ético. Había crecido pobre también, pero había llevado su historia como joyería, orgullosa de lo lejos que habían viajado desde sus humildes comienzos. El trabajo de superintendente del edificio en el Paseo de la Reforma 1250 había sido idea de María. «Serás invisible para ellos», había dicho con una sonrisa conocedora, «pero verás todo, y algún día ese conocimiento podría valer más que cualquier salario que pudieran pagarte». Ahora, 5 años después de la muerte de María, sus palabras parecían proféticas. Daniel había visto todo, catalogado cada secreto, presenciado cada debilidad entre los residentes adinerados del edificio. Y aquí estaba Alejandro, sin saberlo, ofreciéndole un asiento de primera fila para los secretos más íntimos de todos, la vergüenza que impulsaba toda su existencia. Pero Daniel también entendía que aceptar la oferta de Alejandro significaría traicionar todo lo que había aprendido sobre la dignidad en sus 62 años de vida. Significaría decirle al mundo que su propio trasfondo, los obreros y camareras de hotel y empleados de tiendas que lo habían criado, no era lo suficientemente bueno para la sociedad educada.
Mientras se quedaba dormido esa noche, Daniel se dio cuenta de que la proposición de Alejandro era más que una oferta de negocios. Era una prueba de carácter, un momento cuando tendría que elegir entre seguridad financiera e integridad espiritual. Y a pesar de la tentación de los 500,000 pesos, Daniel ya sabía cuál sería su respuesta. Afuera de su ventana, la Ciudad de México brillaba con la riqueza de gente que había olvidado de dónde venía. Pero adentro de su pequeño departamento, rodeado por la pobreza honesta que lo había formado, Daniel Rodríguez se preparó para enseñarle a un billonario que la dignidad no se podía comprar a ningún precio. La mañana del viernes llegó gris y fría, con viento de octubre haciendo vibrar las ventanas del Paseo de la Reforma 1250 como dedos impacientes. Daniel había pasado toda la semana luchando con la proposición de Alejandro, la oferta de 500,000 pesos volviéndose más pesada en su mente con cada día que pasaba. Había calculado y recalculado lo que ese dinero podría significar. Cuentas médicas pagadas, a los hijos de su hermana en Puebla se les darían oportunidades que él nunca había tenido, un pequeño fondo para el retiro que parecía imposible con su salario actual. Pero cada vez que se imaginaba sentado en esa elegante mesa tapatía, asintiendo mientras Alejandro tejía mentiras sobre su relación manufacturada, algo en su pecho se apretaba como un puño. La voz de María susurraba en su memoria, recordándole conversaciones que habían tenido sobre los residentes adinerados, sobre cómo el dinero podía comprar casi todo excepto la única cosa que más quería, autenticidad. Alejandro había estado llamando el elevador del penthouse más frecuentemente de lo usual, cada convocatoria otra oportunidad para presionar a Daniel por una respuesta. El resto del personal del edificio había notado la atención inusual que su colega estaba recibiendo del residente más poderoso, y Daniel podía sentir sus miradas curiosas como pinchazos contra su piel. Siempre había sido casi invisible en este lugar, y la visibilidad repentina se sentía como estar desnudo bajo luces fluorescentes. A las 2 en punto, exactamente esa tarde de viernes, Daniel tocó en la puerta de la oficina del penthouse. La asistente de Alejandro, una mujer de facciones afiladas cuyo guardarropa completo probablemente costaba más que la renta anual de Daniel, lo hizo pasar con impaciencia apenas disimulada. La oficina misma era un templo a la riqueza farmacéutica, paredes forradas con placas de premios, fotografías de Alejandro estrechando manos con senadores y ministros extranjeros, y una vitrina de cristal conteniendo los documentos de patente originales para los tratamientos de cáncer que habían lanzado su fortuna a la estratosfera. Alejandro estaba de pie dándole la espalda a la puerta, mirando hacia el bosque de Chapultepec, extendido abajo como una alfombra verde entre los cañones urbanos. Su reflejo en la ventana mostraba a un hombre que no había dormido bien, círculos oscuros bajo sus ojos, a pesar de tener acceso a la mejor atención médica y tratamientos farmacéuticos del mundo. «Daniel», dijo Alejandro sin voltearse, «asumo que has tomado tu decisión». «Sí, señor Hernández, la he tomado». Alejandro se volteó entonces, su rostro una máscara cuidadosamente construida de expectativa confiada. Pero Daniel vio a través de la fachada hasta la desesperación debajo, la manera en que un hombre ahogándose podría mirar una cuerda arrojada desde la orilla. «Me siento honrado por su oferta», comenzó Daniel, su voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaba a punto de decir. 500,000 pesos es más dinero del que me han ofrecido por cualquier cosa, pero no puedo pretender ser su padre. La transformación en la expresión de Alejandro fue inmediata y devastadora. La máscara de confianza se agrietó como hielo delgado, revelando algo crudo y vulnerable que hizo que Daniel casi se arrepintiera de su decisión. «Casi». «No entiendo», dijo Alejandro, su voz tensa con desesperación controlada. «¿El dinero no es suficiente? Podría ir más alto, 750,000 pesos, 1,000,000. Dime tu precio, Daniel». «No se trata de dinero, señor Hernández». «Todo se trata de dinero», respondió Alejandro, su compostura finalmente agrietándose. «Todo se puede comprar, Daniel. Todo el mundo tiene un precio. ¿Cuál es el tuyo? ¿2 millones? ¿5 millones?» Daniel se quedó perfectamente quieto, dejando que las palabras de Alejandro hicieran eco en las paredes de la oficina, forradas con patentes farmacéuticas y certificados de inversión en criptomonedas.
Cuando el silencio se extendió lo suficiente para volverse incómodo, habló con la dignidad silenciosa que 15 años de invisibilidad le habían enseñado. Mi padre era Ramón Rodríguez. Trabajó en una fábrica de azúcar en Puebla por 38 años. Sus manos estaban permanentemente manchadas de la maquinaria y nunca ganó más de 100,000 pesos en ningún año de su vida. La voz de Daniel se hizo más fuerte mientras hablaba, cada palabra llevando el peso de la verdad absoluta. Murió cuando yo tenía 22 años y su funeral costó más de lo que ganó en 6 meses. Pero era mi padre, señor Hernández, no porque fuera rico o educado o conectado con la gente correcta, porque me enseñó que la dignidad no viene de lo que posees, viene de quién eres cuando nadie te está viendo. Alejandro lo miró como si estuviera hablando un idioma extranjero. Esto es negocio, Daniel. Una noche de actuación, nada más. Estarías ayudándome a asegurar tratos por cientos de millones de pesos. Estaría ayudándote a mentir sobre quién eres. Las palabras colgaron en el aire entre ellos como un desafío lanzado por un hombre mucho más pequeño a un gigante. La riqueza de Alejandro los rodeaba, los muebles hechos a mano que costaban más que carros, la colección de arte que valía millones, la vista de la Ciudad de México que representaba propiedad de uno de los bienes raíces más caros del mundo. Pero en ese momento, el rechazo de Daniel llevaba más poder que todo el capital acumulado de Alejandro. «No entiendes de lo que te estás alejando», dijo Alejandro, su voz cambiando de desesperación a algo más oscuro. «Esto no se trata solo de una noche. Las conexiones que haría en esta boda podrían revolucionar el tratamiento del cáncer mundial. Mi investigación farmacéutica podría salvar millones de vidas. Estás poniendo tu orgullo por encima del bien mayor». Daniel asintió lentamente, reconociendo la racionalización por lo que era. El intento de un hombre rico de transformar egoísmo en nobleza. Tal vez eso sea cierto, señor Hernández, pero he pasado 15 años viendo a gente adinerada convencerse a sí misma de que sus mentiras sirven a algún propósito superior. Y he aprendido que la dignidad sacrificada por cualquier razón sigue siendo dignidad perdida. El rostro de Alejandro se enrojeció con una ira que pareció sorprenderlo. Por primera vez tal vez en décadas, alguien había rechazado algo que necesitaba desesperadamente, y el dinero no podía solucionar el problema. Su imperio farmacéutico, construido sobre tratamientos breakthrough y alianzas estratégicas, de repente se sintió frágil como papel de seda. «Estás cometiendo un error, Daniel, un error muy caro». La amenaza era sutil pero clara, y Daniel entendió inmediatamente que su trabajo ahora estaba en peligro. 15 años de servicio leal, de mantener secretos y conservar el silencio, podrían ser borrados con una sola llamada telefónica a la administración del edificio. Alejandro tenía el poder de destruir el sustento de Daniel, de hacerlo no empleable en la industria de servicio competitiva de la Ciudad de México. Pero mientras Daniel miraba a los ojos de Alejandro, vio algo que le dio un momento inesperado de claridad. Alejandro no solo tenía miedo de ser expuesto como pobre, estaba aterrorizado de ser visto como ordinario. Toda su identidad había sido construida alrededor de la ficción de que era de alguna manera naturalmente superior, que su riqueza reflejaba mérito inherente en lugar de circunstancia y suerte. El rechazo de Daniel amenazaba esa ficción en sus fundamentos. «Entiendo, señor Hernández», dijo Daniel en voz baja. «Tiene que hacer lo que cree que es correcto». Se volteó para irse, pero la voz de Alejandro lo detuvo en la puerta. ¿Por qué? La palabra sola llevaba años de incomprensión, la confusión genuina de un billonario al encontrarse con algo que el dinero no podía comprar. Daniel se volteó, viendo a Alejandro no como el poderoso residente del penthouse, sino como un hombre asustado cuya fortuna farmacéutica no podía curar su enfermedad más profunda, la vergüenza que envenenaba todo lo que tocaba. «Porque pretender ser su padre nos deshonraría a ambos», dijo Daniel simplemente. «Su padre real probablemente era un buen hombre que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía, y mi padre real me enseñó que la autenticidad es la única herencia que realmente importa». Mientras Daniel caminaba hacia el elevador, sintió el peso de su decisión, asentándose sobre él como un abrigo viejo y cómodo. Detrás de él, podía escuchar a Alejandro haciendo llamadas telefónicas, su voz afilada con el tipo de ira que venía de ser negado algo por primera vez en décadas.
Daniel sabía que su trabajo probablemente estaba perdido. Sabía que acababa de alejarse de más dinero del que volvería a ver, pero bajando en el elevador que había pulido incontables veces, rodeado por el mármol y el oro que representaba todo lo que nunca poseería, Daniel Rodríguez se sintió más rico de lo que se había sentido en años. Le habían ofrecido una oportunidad de traicionar todo lo que su padre le había enseñado y había elegido la dignidad en su lugar. En un edificio lleno de gente que había vendido pedazos de sus almas por opciones de acciones y patentes farmacéuticas, permanecía completo. El siguiente lunes trajo las consecuencias que Daniel había esperado. La administración del edificio lo llamó a una oficina estéril que olía a pintura fresca y documentos legales, donde una mujer en un traje caro explicó que sus servicios ya no serían requeridos en el Paseo de la Reforma 1250. Le ofrecieron 2 semanas de liquidación y una carta de recomendación tan genérica que podría haber sido escrita por inteligencia artificial. Recortes presupuestarios, explicó, sin encontrarse con sus ojos. El edificio está implementando medidas de ahorro de costos en todos los departamentos. Daniel firmó los papeles de terminación con la misma mano firme que había estado puliendo latón y trapeando mármol por 15 años. Mientras limpiaba su pequeño casillero en el sótano del edificio, removiendo los pocos artículos personales que había acumulado durante una década y media, no sintió amargura, solo la satisfacción silenciosa de un hombre que había enfrentado la tentación y había elegido carácter en su lugar. Saliendo del Paseo de la Reforma 1250 por última vez, llevando sus posesiones en una caja de cartón, Daniel no miró de vuelta al imponente monumento a la riqueza farmacéutica y bienes raíces de la Ciudad de México. En lugar de eso, se enfocó en la entrada del metro hacia adelante, en el viaje a casa a la Doctores, en el futuro incierto pero auténtico que se extendía ante él como un camino que había elegido caminar con la cabeza en alto. Detrás de él, en su oficina del penthouse, Alejandro Hernández miró hacia el bosque de Chapultepec y se preguntó por qué su victoria se sentía tanto como una derrota. Había removido el obstáculo de sus planes, eliminado a la única persona que se había negado a ser comprado, pero el reflejo que lo miraba de vuelta desde la ventana parecía un extraño, un hombre rico que acababa de descubrir que el dinero no podía comprar la cosa que más necesitaba. La boda en Guadalajara estaba a solo 4 días, y Alejandro aún no tenía solución a su problema fundamental. Había ganado la batalla contra la integridad de Daniel, pero estaba perdiendo la guerra contra su propia vergüenza. Y en alguna parte de los tratos farmacéuticos e inversiones en criptomonedas que comprendían su vasta fortuna, estaba empezando a sospechar que había intercambiado algo mucho más valioso que cualquier cosa que su riqueza pudiera recomprar. La oficina de desempleo en el centro histórico olía a desesperación y desinfectante industrial, un contraste agudo con el lujo perfumado que Daniel había respirado por 15 años. Se sentó en una silla de plástico que había sido diseñada para eficiencia, en lugar de comodidad, viendo a otros trabajadores desplazados mezclarse a través de un sistema que trataba la dignidad humana como una variable estadística. La ironía no se le perdía. Había elegido autenticidad sobre seguridad financiera y ahora estaba aprendiendo el precio de esa elección en los términos más concretos posibles. Sus beneficios de desempleo proporcionarían apenas lo suficiente para cubrir renta y comida, no dejando margen para los pequeños lujos que habían hecho su vida previa soportable. La cena ocasional en el restaurante puertorriqueño de Insurgentes, las flores mensuales que aún compraba para la tumba de María, las donaciones modestas que había podido enviar a la familia de su hermana en Puebla. Por 6 semanas, Daniel aplicó para posiciones de superintendente de edificio por toda la Ciudad de México, pero su conexión con el Paseo de la Reforma 1250, de alguna manera, se había vuelto tóxica. Las empresas de administración de propiedades expresarían interés inicial, luego se volverían frías después de revisar sus referencias. Comenzó a sospechar que la influencia de Alejandro se extendía mucho más allá de patentes farmacéuticas e inversiones en criptomonedas hasta el mundo interconectado de bienes raíces de la Ciudad de México. Las cartas de rechazo, cuando llegaban, eran cortésmente vagas. Después de consideración cuidadosa, no exactamente el ajuste correcto, siguiendo otros candidatos,
Cada frase era una pequeña violencia, muerte por 1000 cortes administrada a través de cortesía corporativa. Daniel había trabajado en la industria de servicio toda su vida adulta y entendía el lenguaje codificado. Había sido puesto en lista negra. Para diciembre, con sus ahorros disminuyendo y el invierno asentándose sobre la ciudad como un casero implacable, Daniel se vio forzado a tomar trabajo de medio tiempo donde pudiera encontrarlo. 3 mañanas a la semana, limpiaba oficinas en el distrito financiero para una empresa que pagaba en efectivo y no hacía preguntas sobre empleo previo. 2 noches a la semana, barría pisos en un supermercado en Naucalpan, trabajando junto a inmigrantes que hablaban en español sobre sueños que se hacían más pequeños con cada día que pasaba. El trabajo físico no le molestaba. Sus manos nunca habían tenido miedo del trabajo honesto, pero la invisibilidad era diferente ahora, teñida de derrota en lugar de dignidad. En el Paseo de la Reforma 1250 había sido invisible por elección, un observador estratégico que entendía su papel en el ecosistema del edificio. Ahora era invisible porque la sociedad había decidido que era desechable, un hombre de 62 años, cuyas habilidades habían sido consideradas repentinamente sin valor. Durante esos largos meses de desempleo y subempleo, Daniel tenía mucho tiempo para pensar sobre la boda de Alejandro, para preguntarse si el billonario había encontrado a alguien más para interpretar a su padre, o si había enfrentado sus miedos solo. Parte de él, una parte pequeña y poco generosa, esperaba que Alejandro hubiera sido expuesto, que su identidad cuidadosamente construida se hubiera derrumbado frente a la élite farmacéutica tapatía. Pero principalmente, Daniel se encontraba pensando sobre la dignidad y lo que significaba mantenerla cuando el mundo parecía determinado a arrebatársela. Su padre, Ramón Rodríguez, había enfrentado desafíos similares durante las crisis económicas que periódicamente devastaban la industria azucarera de Puebla. Daniel recordaba conversaciones de su infancia, su padre explicando que el valor de un hombre no se determinaba por su estatus de empleo, sino por cómo trataba a otros y cómo enfrentaba la adversidad. «Mijo», había dicho su padre durante un periodo particularmente difícil, «pueden quitarte tu trabajo, tu dinero, incluso tu hogar, pero no pueden quitarte quién eres a menos que se los permitas». Esas palabras hicieron eco en la mente de Daniel mientras trapeaba pisos de oficina a las 5 de la mañana, mientras barría pasillos de supermercado, mientras las familias corrían pasando por él como si fuera parte de las instalaciones. Había rechazado la oferta de Alejandro para preservar su dignidad, pero ahora estaba aprendiendo que la dignidad era algo que tenía que ser activamente mantenido, elegido fresco cada día, sin importar las circunstancias. El invierno fue brutal, con costos de calefacción que forzaron a Daniel a elegir entre calor y comida más a menudo de lo que el orgullo le permitiría admitir. Su departamento estudio en la Doctores se convirtió en un ecosistema cuidadoso de supervivencia, capas de cobijas, botellas de agua caliente y el tipo de ingenio que la pobreza enseña a aquellos que viven lo suficiente para aprender sus lecciones. Una noche particularmente fría de enero, mientras Daniel caminaba a casa de su turno en el supermercado, notó una figura familiar tambaleándose por la banqueta cerca de la estación de metro Doctores. Era Miguel Santos, un ex compañero de trabajo del Paseo de la Reforma 1250, que había sido despedido el mismo día que Daniel, pero donde Daniel había mantenido su sobriedad y dignidad a pesar de sus circunstancias. Miguel había elegido un camino diferente a través de su desesperación. «¡Daniel, hermano!», gritó Miguel, su voz espesa con alcohol y algo más fuerte. «Míranos, güey, mira lo que nos hizo ese edificio». Daniel ayudó a Miguel a una banca de parada de autobús cercana, notando cómo las manos de su ex colega temblaban y su ropa colgaba suelta en un cuerpo que había perdido demasiado peso muy rápido. Miguel había sido un buen trabajador, un hombre de familia con 3 hijos y una esposa que limpiaba casas en Ecatepec. Su terminación del Paseo de la Reforma 1250 aparentemente había disparado una cascada de fallas que lo dejó sin hogar y adicto. «¿Qué pasó con luchar contra el sistema, Daniel?», preguntó Miguel, sus ojos desenfocados, pero su ira aguda. «Dijiste que merecíamos mejor, que no podían tratarnos como equipo desechable. ¿Dónde está la dignidad en esto?».
Daniel se sentó junto a Miguel en el frío, su aliento formando nubes que se disipaban rápidamente en el aire invernal. La dignidad está en levantarse mañana e intentar de nuevo. La dignidad está en no dejar que cambien quién somos por dentro. Miguel rió amargamente. Palabras fáciles para un hombre que nunca ha tenido hijos dependiendo de él. Mis niños están viviendo con la hermana de mi esposa en Nezahualcóyotl porque no puedo pagar la renta. Mi dignidad no los mantiene calientes por las noches. La conversación atormentó a Daniel mientras continuaba su viaje a casa. Las palabras de Miguel contenían una verdad que había estado tratando de ignorar. Su propia situación era difícil pero manejable porque solo tenía que mantenerse a sí mismo. El lujo de elegir dignidad sobre seguridad financiera estaba disponible para él precisamente porque sus elecciones no afectaban la supervivencia de nadie más. Esa noche, en su pequeño departamento bajo la fotografía de María, Daniel se preguntó si había sido ingenuo, si su rechazo a ayudar a Alejandro había sido más sobre orgullo que principios. ¿Habría María hecho la misma elección? ¿Habría su padre rechazado 500,000 pesos que podrían haber cambiado sus vidas? Pero mientras se quedaba dormido, envuelto en cada cobija que poseía, Daniel sabía la respuesta. Ramón Rodríguez había enfrentado sus propios momentos de elección, oportunidades de comprometer sus valores para ganancia temporal, y cada vez había elegido el camino más difícil, el que lo dejaba dormir pacíficamente a pesar de los bolsillos vacíos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en su penthouse climatizado, Alejandro Hernández estaba descubriendo que remover a Daniel no había resuelto ninguno de sus problemas fundamentales. La boda en Guadalajara había sido un desastre de proporciones espectaculares. Sin Daniel o cualquier sustituto convincente, Alejandro se había visto forzado a asistir solo, alegando que su padre estaba demasiado enfermo para viajar. Rebeca había visto a través de la mentira inmediatamente, y pasó la noche regocijando a los aristócratas farmacéuticos con historias de su infancia, historias que pintaron la transformación de Alejandro Hernández Kowalski en magnate farmacéutico como algo más cercano al fraude que al éxito. Los tratos de negocios que Alejandro había esperado asegurar nunca se materializaron. Peor, varias alianzas existentes habían comenzado a enfriarse, mientras los rumores se extendían por los círculos farmacéuticos sobre su identidad manufacturada. Los precios de las acciones para sus empresas biotecnológicas habían caído 14% en las semanas siguientes a la boda, y sus inversiones en criptomonedas se estaban desempeñando pobremente en un mercado que parecía castigar cualquier señal de inestabilidad. Pero las pérdidas financieras no eran nada comparado con el daño más profundo. Alejandro había eliminado exitosamente a Daniel de su vida, pero no podía eliminar la memoria de su conversación, la manera en que el conserje había hablado sobre dignidad con más autoridad de la que Alejandro había poseído jamás, a pesar de sus miles de millones. Todas las mañanas, mirando hacia el bosque de Chapultepec desde sus ventanas del piso al techo, Alejandro se encontraba pensando sobre Ramón Rodríguez, el trabajador de caña de azúcar cuyo hijo había valorado autenticidad sobre dinero. El edificio se sentía diferente sin Daniel. Pequeños sistemas que habían operado sin problemas por 15 años comenzaron a descomponerse. Las entregas eran mal dirigidas, los protocolos de seguridad eran ignorados, y los pisos de mármol nunca lograban el brillo espejo que Daniel había mantenido a través del cuidado diario meticuloso. El nuevo personal de limpieza trabajaba eficientemente, pero sin amor, y la diferencia era visible de maneras que molestaban a Alejandro más de lo que podía explicar lógicamente. Para marzo, con la primavera comenzando a suavizar los bordes duros de la Ciudad de México, ambos hombres estaban aprendiendo que su colisión los había cambiado permanentemente. Daniel estaba sobreviviendo su exilio con dignidad intacta, pero recursos agotados, mientras Alejandro prosperaba financieramente pero estaba espiritualmente en bancarrota. Uno había elegido autenticidad y estaba pagando el precio en comodidad material. El otro había elegido riqueza y estaba descubriendo que algunos precios son demasiado altos, incluso para billonarios. Ninguno podría haber predicho que su separación era solo temporal, que fuerzas más allá de su control ya se estaban alineando para traerlos de vuelta juntos, de maneras que pondrían a prueba todo lo que habían aprendido sobre dignidad.
perdón y el verdadero significado de la riqueza. La primavera en la Ciudad de México trajo el tipo de renovación que hacía que incluso los barrios más duros se sintieran tocados por la posibilidad. Daniel había sobrevivido el invierno, aunque el esfuerzo había tallado nuevas líneas alrededor de sus ojos y agregado plata a su cabello ya gris. Su trabajo de medio tiempo en las oficinas del Distrito Financiero y el supermercado de Naucalpan se había desarrollado en una rutina que, aunque lejos de ser cómoda, proporcionaba justo lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Pero esos mismos meses primaverales trajeron una disrupción inesperada a los sistemas cuidadosamente mantenidos del Paseo de la Reforma 1250. Sin la supervisión experimentada de Daniel, la infraestructura invisible del edificio había comenzado a mostrar fracturas de estrés que ninguna cantidad de riqueza farmacéutica podía reparar fácilmente. Los problemas comenzaron pequeños. Los paquetes eran entregados a pisos equivocados, creando intercambios enojados entre residentes acostumbrados al servicio perfecto. Las cámaras de seguridad desarrollaron puntos ciegos cuando los equipos de limpieza las reposicionaron inadvertidamente sin saber. Los pisos de mármol, a pesar de la atención diaria de un servicio de limpieza profesional, nunca lograron el brillo espejo que Daniel había mantenido a través de años de cuidado paciente y meticuloso. Más significativamente, la atmósfera cuidadosamente guardada de discreción del edificio comenzó a erosionarse. El nuevo personal de limpieza, careciendo de la memoria institucional y las habilidades diplomáticas de Daniel, inadvertidamente escuchó y repitió conversaciones que deberían haber permanecido privadas. Los ejecutivos farmacéuticos encontraron sus discusiones de negocios haciendo eco por los corredores del edificio. Las transacciones de criptomonedas que deberían haber sido confidenciales se volvieron chismes compartidos entre trabajadores de servicio que no entendían el valor del silencio estratégico. Alejandro notó estos cambios desde su penthouse, aunque nunca habría admitido que la ausencia de Daniel estaba contribuyendo al deterioro de los estándares del edificio. En su lugar, culpó a la empresa de administración de propiedades, amenazando con demandas y exigiendo el tipo de perfección que el dinero debería poder comprar, pero de alguna manera no podía lograr. La crisis que finalmente los reuniría comenzó con algo tan mundano como un paquete perdido, pero en el mundo de Alejandro, ningún paquete era verdaderamente mundano. En una mañana de martes, a principios de abril, un mensajero entregó un sobre marcado «Confidencial documentación de patente farmacéutica» al escritorio frontal del edificio. El paquete contenía documentos de aprobación final de la COFEPRIS para el último breakthrough de tratamiento de cáncer de Alejandro, papeles que potencialmente valían miles de millones de pesos en ingresos farmacéuticos futuros. Bajo el sistema de Daniel, tales entregas habrían sido inmediatamente aseguradas y personalmente entregadas a la oficina de Alejandro dentro de minutos de la llegada. Pero el nuevo protocolo dependía de sistemas de rastreo digital y múltiples transferencias entre miembros del personal que no entendían completamente la naturaleza crítica de sus responsabilidades. En algún lugar, entre el escritorio frontal y el elevador del penthouse, el sobre desapareció. La reacción de Alejandro fue explosiva en la manera que solo los billonarios farmacéuticos podían lograr. Furia controlada, respaldada por recursos ilimitados y conexiones que se extendían desde Santa Fe hasta Washington, D.C. Dentro de horas, había contratado una empresa de seguridad privada para investigar los documentos perdidos, amenazado con demandas contra la empresa de administración del edificio y contactado a autoridades federales sobre potencial espionaje industrial. La investigación se enfocó rápidamente en el personal de limpieza, particularmente el equipo nocturno que tenía acceso a todas las áreas del edificio y habría tenido oportunidad de robar documentos confidenciales. Las cámaras de seguridad fueron revisadas frame por frame. Los registros telefónicos fueron citados. Se condujeron verificaciones de antecedentes sobre cada empleado de servicio que había trabajado en el edificio durante el marco de tiempo relevante. Pero mientras los días pasaron y la investigación consumió miles de pesos en recursos de la empresa farmacéutica, los documentos perdidos permanecían perdidos.
El equipo legal de Alejandro explicó que sin los papeles de aprobación originales de la COFEPRIS, su nuevo tratamiento de cáncer enfrentaría retrasos regulatorios que podrían costar millones en ingresos perdidos y, más importante, retrasar tratamientos potencialmente salvavidas para pacientes de cáncer en todo el mundo. La presión era enorme. Las apuestas medidas no solo en ganancias de criptomonedas o beneficios farmacéuticos, sino en vidas humanas afectadas por breakthrough médicos. Alejandro se encontraba enfrentando la posibilidad de que sus propias fallas de seguridad, su decisión de despedir a Daniel y disrumpir sistemas que habían funcionado perfectamente por 15 años, pudieran haber contribuido a una pérdida que podría impactar la atención médica global. Fue la asistente personal de Alejandro, revisando registros de empleados del edificio, mientras coordinaba con los investigadores privados, quien primero mencionó el nombre de Daniel. Había un trabajador de custodia que fue terminado el otoño pasado. Reportó durante una reunión de estrategia nocturna en la oficina de Alejandro. Empleado de 15 años, con autorización de seguridad perfecta. Podría tener perspectivas sobre protocolos del edificio que podrían ayudar la investigación. La reacción de Alejandro fue inmediata y visceral. El pensamiento de contactar a Daniel se sentía como admitir derrota, reconocer que su decisión de despedir al conserje había sido un error con consecuencias que se extendían mucho más allá del orgullo personal. Su imperio farmacéutico estaba construido sobre nunca admitir errores, sobre proyectar el tipo de confianza que atraía inversionistas e impresionaba reguladores de la COFEPRIS. Pero mientras abril se extendió hacia mayo y los documentos perdidos permanecían sin encontrar, Alejandro comenzó a enfrentar una verdad incómoda de la que su riqueza no podía protegerlo. Necesitaba a Daniel Rodríguez. La realización le llegó a las 3 de la mañana, parado en las ventanas de su penthouse, mirando hacia abajo al bosque de Chapultepec, bañado en luz de luna primaveral. Por meses, se había convencido de que Daniel era reemplazable, que la dignidad y la memoria institucional eran menos valiosas que los portafolios de criptomonedas y las patentes farmacéuticas. Pero el caos consumiendo su edificio sugería lo contrario. Daniel poseía algo que no podía ser comprado o replicado. 15 años de conocimiento acumulado sobre cómo el paseo de la Reforma 1250 realmente funcionaba bajo sus superficies de mármol. Había entendido los ritmos del edificio, los hábitos de sus residentes, sus vulnerabilidades ocultas. Más que eso, había sido confiado porque había ganado esa confianza a través de servicio consistente y honesto. Los documentos perdidos de la COFEPRIS eran solo el síntoma visible de un problema más profundo. Alejandro había destruido un sistema que funcionaba, reemplazando competencia con reducción de costos y experiencia con algoritmos de eficiencia. Su éxito de negocio farmacéutico lo había hecho creer que todos los problemas podían ser resueltos a través de asignación de recursos estratégicos, pero la ausencia de Daniel le estaba enseñando que algunos activos eran irreemplazables. Por la mañana, Alejandro había tomado su decisión. Contactaría a Daniel Rodríguez y pediría su ayuda, no como empleador a empleado, sino como un hombre apelando a otro por asistencia que no podía ser comandada o comprada. Sería la primera vez en décadas que Alejandro se había colocado voluntariamente en una posición de necesitar a alguien que tenía toda razón para rechazarlo. La decisión se sentía tanto necesaria como aterrorizante, como un tratamiento farmacéutico que podría curar la enfermedad pero cambiar permanentemente al paciente. Alejandro estaba a punto de aprender si la dignidad de Daniel estaba acompañada de perdón, si el hombre que había despedido y puesto en lista negra estaría dispuesto a ayudar a prevenir una crisis que podría afectar ambas sus vidas de maneras que ninguno podía predecir completamente. En su pequeño departamento en la Doctores, Daniel permanecía inconsciente de que su experiencia era desesperadamente necesitada por el billonario que había destruido su carrera. Continuaba su rutina de trabajo de medio tiempo y presupuesto cuidadoso, su dignidad intacta pero sus recursos estirados. Pronto, una llamada telefónica interrumpiría su exilio silencioso, ofreciéndole una oportunidad de demostrar que el verdadero poder a veces pertenecía a aquellos que parecían no tener nada. La llamada telefónica
Llegó un jueves por la noche a mediados de mayo, mientras Daniel preparaba la cena simple que se había convertido en su ritual nocturno. Arroz con frijoles con un pedacito de pollo, la misma comida que su madre cocinaba cuando el dinero estaba apretado y el amor abundante. Su teléfono antiguo, una reliquia de línea fija de una era cuando la privacidad no podía ser hackeada o monitoreada, sonó con la insistencia aguda de noticias inesperadas. «Señor Rodríguez, habla Alejandro Hernández. Necesito hablar con usted». Daniel puso su cuchara de madera y miró el teléfono como si hubiera estallado espontáneamente en llamas. La voz de Alejandro no llevaba nada de su autoridad comandante usual. En su lugar, sonaba hueca, cansada, tocada por algo que podría haber sido desesperación. «Señor Hernández», respondió Daniel, su tono cuidadosamente neutral. «Sé que no tengo derecho a pedir esto, Daniel. Sé que lo que te hice fue incorrecto». Las palabras llegaron rápidamente, como si Alejandro temiera que podría perder valor si hacía una pausa. «Pero ha habido una crisis en el edificio. Han desaparecido documentos farmacéuticos importantes que podrían afectar investigación de tratamiento de cáncer mundial. La investigación se ha estancado, y yo creo que podría ser la única persona que entiende el edificio lo suficientemente bien para ayudarnos a descubrir qué pasó». Daniel escuchó en silencio, procesando no solo las palabras, sino la transformación en el tono de Alejandro. Este no era el billonario arrogante que lo había despedido sin causa, sino un hombre que había sido humillado por circunstancias más allá de su riqueza farmacéutica e inversiones en criptomonedas. «¿Qué exactamente me está pidiendo que haga, señor Hernández?» «Regresar al edificio, no permanentemente», agregó Alejandro rápidamente, «solo como consultor. Ayudar a los investigadores a entender cómo realmente funcionan los sistemas de seguridad, cómo alguien podría haber accedido a áreas restringidas. La empresa de seguridad privada que contratamos no entiende la cultura del edificio, sus protocolos informales». La ironía era exquisita. Alejandro le estaba pidiendo a Daniel que resolviera un problema que probablemente había sido creado por la propia terminación de Daniel, que arreglara sistemas que habían operado perfectamente por 15 años, hasta que el orgullo de Alejandro había demandado la remoción de Daniel. «¿Y la compensación?», preguntó Daniel, porque María le había enseñado que la dignidad no prohibía consideraciones prácticas. «Lo que consideres justo. Decide tu precio». Daniel casi sonrió ante eso. 6 meses antes, Alejandro le había ofrecido 500,000 pesos para traicionar sus principios. Ahora estaba ofreciendo compensación ilimitada para que Daniel fuera exactamente quien siempre había sido. Un hombre honesto que entendía su trabajo mejor que cualquier otra persona. «Necesitaré acceso a todos los registros del edificio, grabaciones de seguridad, horarios del personal», dijo Daniel finalmente. «Y necesitaré hablar directamente con los equipos de limpieza, los guardias de seguridad, todos los que podrían tener información relevante». «Hecho. Lo que necesites. Estaré ahí el lunes por la mañana a las 7». Después de que Alejandro colgó, Daniel se sentó en su pequeña cocina por largo tiempo, mirando su cena a medio preparar. Parte de él se sintió vindicado. La llamada de Alejandro era una admisión de que la experiencia de Daniel había sido irreemplazable, que 15 años de conocimiento institucional no podían ser fácilmente replicados o comprados. Pero otra parte de él se sintió triste por Alejandro, reconociendo la desesperación del billonario farmacéutico. Lo que fuera que había sido robado debía ser genuinamente importante, valioso lo suficiente para forzar a un hombre que nunca admitía errores a tragar su orgullo y contactar a alguien que había agraviado. Daniel entendió que esto era más que una oportunidad de consultoría. Era una oportunidad de redención, no solo la suya, sino también la de Alejandro. Los documentos perdidos habían creado una crisis que podría permitir a ambos hombres descubrir si su colisión meses antes les había enseñado algo valioso sobre dignidad, perdón y el verdadero significado de la valía. La mañana del lunes encontró a Daniel parado en el vestíbulo familiar de mármol del Paseo de la Reforma 1250, pero su perspectiva había sido fundamentalmente alterada por 6 meses de exilio. El edificio aún relucía con riqueza farmacéutica
y prestigio de bienes raíces de la Ciudad de México, pero ya no se sentía invisible dentro de sus paredes. En su lugar, se sentía como un especialista llamado a diagnosticar un problema complejo que mentes menores no podían resolver. Alejandro lo encontró en la entrada principal, y la transformación era inmediatamente visible. El billonario había perdido peso, sus trajes caros colgando ligeramente sueltos en un cuerpo que parecía disminuido por el estrés. Sus ojos, una vez afilados con confianza arrogante, ahora llevaban la mirada hueca de un hombre que había descubierto que los portafolios de criptomonedas y las patentes farmacéuticas no podían resolver todos los problemas. «Daniel», dijo Alejandro extendiendo su mano, «gracias por venir». Daniel estrechó la mano ofrecida, notando cómo el agarre de Alejandro carecía de su firmeza agresiva anterior. «¿Qué puede decirme sobre los documentos perdidos?» Subieron en el elevador a la oficina del penthouse de Alejandro, donde una mesa de conferencias había sido cubierta con archivos de investigación, impresiones de cámaras de seguridad y registros de empleados antecedentes. La empresa de seguridad privada había generado cientos de páginas de análisis, pero Daniel pudo ver inmediatamente que habían estado haciendo las preguntas equivocadas. El sobre desapareció en algún momento entre mediodía y las 4 p.m. el martes pasado, explicó Alejandro, su voz llevando el cansancio de alguien que había explicado los mismos hechos docenas de veces. Contenía documentos de aprobación de la COFEPRIS para un nuevo tratamiento de cáncer. Las implicaciones farmacéuticas son enormes, potencialmente cientos de millones en validación de investigación. Daniel estudió las grabaciones de cámaras de seguridad, notando brechas en cobertura que los investigadores profesionales habían perdido. Reconoció los puntos ciegos que había memorizado hace mucho tiempo, áreas donde alguien con conocimiento institucional podría moverse sin ser detectado si entendían los ritmos del edificio. ¿Quién sabía sobre la entrega?, preguntó Daniel. Solo yo mismo, mi asistente, y el personal del escritorio frontal del edificio. Daniel asintió, ya formando teorías. Después de 15 años de observación invisible, entendía que la información más importante en lugares como el Paseo de la Reforma 1250 usualmente se compartía a través de redes informales en lugar de canales oficiales. Los secretos farmacéuticos no eran robados por operaciones de espionaje sofisticadas, se perdían a través de conversaciones descuidadas y acceso confiado. Durante los siguientes 3 días, Daniel entrevistó a cada miembro del personal que había estado trabajando el día que los documentos desaparecieron. Su enfoque era diferente al de los investigadores privados. Menos interrogatorio que conversación, el tipo de diálogo respetuoso que los trabajadores de servicio rara vez experimentaban de gente investigando su potencial culpabilidad. El breakthrough llegó de María Santos, una supervisora de limpieza nocturna que había sido contratada para reemplazar las responsabilidades de supervisión de Daniel. Mencionó, casi casualmente, que había notado algo inusual en los sistemas de reciclaje del edificio el día después de que los documentos desaparecieron. Una de las trituradoras de papel estaba atorada, le dijo a Daniel durante su conversación en el área de mantenimiento del edificio. La cara en el piso 17, la que usan los ejecutivos farmacéuticos. Tuve que llamar a un técnico de reparación para arreglarla. Daniel sintió que su pulso se aceleraba. El piso 17 albergaba oficinas de desbordamiento para la empresa biotecnológica de Alejandro, espacios usados principalmente para almacenamiento de documentos confidenciales y revisiones de investigación farmacéutica sensible. Si alguien había intentado destruir evidencia, esa sería la ubicación lógica. ¿Guardaste alguno del papel atorado? Los ojos de María se agrandaron cuando se dio cuenta de la implicación de la pregunta de Daniel. Fragmentos, tal vez. El técnico de reparación podría haber guardado muestras para entender qué causó el atasco. Dentro de horas, Daniel había rastreado al técnico de reparación de trituradoras y recuperado pequeños fragmentos de papel de alta calidad que coincidían con la descripción del sobre perdido de la COFEPRIS. Más importante, había identificado a la persona con acceso al piso 17 durante el período de tiempo crucial, la asistente ambiciosa de Alejandro, la misma mujer que había estado coordinando la investigación mientras secretamente se preparaba para vender secretos farmacéuticos
a empresas biotecnológicas competidoras. El enfrentamiento tuvo lugar en la oficina del penthouse de Alejandro, con Daniel presente tanto como testigo experto como brújula moral. La asistente se derrumbó rápidamente cuando se le presentó la evidencia, admitiendo que había robado los documentos de la COFEPRIS para venderlos a un consorcio farmacéutico europeo, pero había entrado en pánico cuando la investigación comenzó y los destruyó en su lugar. La reacción de Alejandro fue medida, profesional, enfocada en consecuencias legales y control de daños en lugar de vindicación personal. Pero Daniel notó algo más. Alivio mezclado con gratitud genuina, mientras Alejandro lo miraba a través de la mesa de conferencias. ¿Cómo sabías?, preguntó Alejandro, después de que la asistente fuera escoltada por seguridad. Daniel sonrió ligeramente. Porque he estado limpiando los errores de otras personas por 15 años. Aprendes a buscar los errores que la gente hace cuando tiene prisa por esconder su culpa. Por primera vez desde que Daniel lo había conocido, la expresión de Alejandro llevaba humildad en lugar de arrogancia. Te debo más que honorarios de consultoría, Daniel. Te debo una disculpa, una real esta vez. Daniel asintió, aceptando el reconocimiento pero sin necesitarlo para su propia validación. Ya había aprendido que la dignidad no requería el reconocimiento de otras personas para permanecer intacta. Mientras se preparaba para dejar el paseo de la Reforma 1250 una vez más, Daniel entendió que había logrado más que resolver un robo. Había demostrado que la verdadera experiencia no podía ser reemplazada por empresas de seguridad caras o investigadores profesionales. A veces el conocimiento más valioso era mantenido por la gente que parecía más invisible, cuyos años de observación silenciosa les habían dado perspectivas que ninguna cantidad de riqueza farmacéutica podía comprar. El tratamiento de cáncer que había sido retrasado por el robo finalmente llegaría al mercado, ayudando a pacientes en todo el mundo. Pero más inmediatamente, Daniel había mostrado tanto a sí mismo como a Alejandro que la integridad permanecía poderosa incluso cuando parecía derrotada, que la dignidad podía sobrevivir el exilio y emerger más fuerte que antes. Su teléfono sonaría pronto de nuevo, con ofertas que reconocían su valor. Pero por ahora, Daniel Rodríguez salió del vestíbulo de mármol con algo más valioso que cualquier contrato de empleo, el conocimiento de que había permanecido fiel a sí mismo a través de todo, y que la autenticidad era el tesoro más raro en un edificio lleno de riqueza. La restauración no llegó como un gesto dramático, sino como una serie de conversaciones silenciosas que se desplegaron durante las siguientes semanas como flores abriéndose después de un largo invierno. La primera llamada de Alejandro llegó 3 días después de que la investigación del robo concluyó, su voz no llevando nada de la autoridad comandante que Daniel recordaba de su relación previa. Daniel, he estado pensando sobre nuestra conversación, tu padre, la fábrica de azúcar, la dignidad que no se puede comprar. Alejandro hizo una pausa, y Daniel pudo escuchar algo como incertidumbre en el silencio. Nunca te conté sobre mi padre. No tiene que hacerlo, señor Hernández. Alejandro. Mi nombre real es Alejandro Hernández Kowalski, y mi padre murió en un hospital del IMSS, tosiendo pulmón negro de 30 años de trabajo de fábrica. Nunca ganó más de 200,000 pesos en ningún año de su vida. Bat pagó mi educación universitaria trabajando turnos dobles y saltándose comidas. La voz de Alejandro se hizo más silenciosa mientras continuaba. He pasado 20 años tratando de borrarlo, y me acabo de dar cuenta de que esa era la cosa más irrespetuosa que podría haberle hecho a su memoria. Daniel escuchó en su pequeño departamento en la Doctores, entendiendo que estaba siendo testigo de algo raro. Un hombre rico, admitiendo voluntariamente vergüenza, que corría más profundo que ganancias farmacéuticas o pérdidas de criptomonedas. Esto no se trataba de negocios o empleo. Esto se trataba del tipo de verdad que solo podía ser compartida entre 2 hombres que ambos habían aprendido el peso de la autenticidad. Suena como que era un buen padre, dijo Daniel simplemente. Lo era, y creo que habría estado orgulloso de conocer a tu padre. 2 hombres que entendían que el honor no requiere un portafolio de acciones. La conversación duró casi 1 hora, abarcando temas que no tenían nada que ver con mantenimiento de edificios o investigación farmacéutica. Alejandro habló sobre el parque de casas móviles donde había aprendido a ocultar su acento,
sobre los ensayos de becas donde había mentido sobre sus antecedentes, sobre la transformación progresiva de Alejandro Kowalski a Alejandro Hernández, que le había costado su conexión con todo auténtico en su pasado. Daniel compartió historias sobre Ramón Rodríguez, sobre campos de caña de azúcar y heridas de fábrica, sobre un hombre que había muerto pobre pero orgulloso, rodeado de familia que sabía exactamente quién era y lo amaba por eso, más que a pesar de eso. Encontraron territorio común inesperado en recuerdos de infancia, de queso del gobierno y ropa de tiendas de segunda mano, en padres que habían sacrificado salud por el futuro de sus hijos. Cuando Alejandro finalmente hizo su oferta formal, director de operaciones del edificio, con un salario que reflejaba 15 años de experiencia acumulada, la aceptación de Daniel fue menos sobre empleo que sobre la posibilidad de redención para ambos hombres. Habían aprendido algo sobre cada uno que no podía ser desaprendido. Habían compartido verdades que crearon una fundación más fuerte que cualquier contrato de empleo. El regreso de Daniel al Paseo de la Reforma, 1250, fue recibido con satisfacción silenciosa del personal del edificio y residentes que habían sido testigos del caos que siguió su terminación. Los pisos de mármol rápidamente recuperaron su brillo espejo. Los paquetes fueron entregados eficientemente a las direcciones correctas, y la atmósfera del edificio de profesionalismo discreto fue restaurada a través de la atención paciente de Daniel a sistemas que habían operado sin problemas por 15 años. Pero el cambio más significativo fue en Alejandro mismo. El billonario farmacéutico, que una vez se había movido por el edificio como un emperador conquistador, ahora se pausaba para reconocer el trabajo de Daniel, para preguntar sobre su salud, para compartir conversaciones breves que no tenían nada que ver con solicitudes de servicio o mantenimiento del edificio. Su relación evolucionó en algo sin precedentes en la vida adulta de Alejandro, una amistad basada en respeto mutuo en lugar de transacción financiera. Daniel se convirtió en la persona que Alejandro consultaba cuando tomaba decisiones que afectaban la comunidad del edificio, cuando los tratos farmacéuticos planteaban preguntas éticas, cuando el aislamiento de la riqueza se volvía demasiado pesado para soportarlo solo. Daniel, por su parte, descubrió que sus meses de exilio le habían dado una perspectiva sobre la riqueza y la dignidad que lo hacía valioso de maneras que nunca había esperado. Se convirtió en un consejero informal, no solo sobre operaciones del edificio, sino sobre las consecuencias humanas de decisiones de negocios, las implicaciones morales de precios farmacéuticos, la importancia de recordar de dónde vienes, incluso cuando el éxito te lleva lejos de casa. La transformación fue gradual pero inconfundible. Alejandro comenzó a reconocer su nombre original en tratos de negocios, mencionando el sacrificio de su padre en discursos de la industria farmacéutica, donando anónimamente a organizaciones que apoyaban a trabajadores de fábrica y sus familias. Sus inversiones en criptomonedas fueron redirigidas hacia empresas con misiones sociales auténticas. Su investigación farmacéutica se enfocó cada vez más en tratamientos accesibles para pacientes de clase trabajadora. Una noche a finales de otoño, casi un año después del regreso de Daniel, los dos hombres se encontraron compartiendo café en el pequeño departamento de Daniel en la Doctores. Alejandro había resistido inicialmente la invitación, incómodo con la pobreza auténtica del barrio, pero Daniel había insistido en que la amistad verdadera requería ver los mundos reales del otro. Sentado bajo la fotografía de María, rodeado por la simplicidad honesta de la vida de Daniel, Alejandro parecía más relajado de lo que Daniel lo había visto jamás. Hablaron sobre béisbol, sobre las estaciones cambiantes, sobre las pequeñas satisfacciones del trabajo bien hecho. Por unas horas, el billonario farmacéutico fue simplemente Alejandro de Nezahualcóyotl, compartiendo historias con un amigo que conocía su nombre real y se preocupaba más por su carácter que por su cuenta bancaria. «Nunca te agradecí apropiadamente», dijo Alejandro mientras la noche se agotaba, «no por resolver el robo, sino por rehusarte a ayudarme a mentir. Me salvaste de cometer un error que habría destruido todo lo que estaba tratando de construir». Daniel sonrió, entendiendo que Alejandro se refería a más que éxito de negocios. Un hombre que sabe de dónde viene puede ir a cualquier lugar con dignidad.
Un hombre que niega su pasado siempre estará huyendo de algo. Las manos de mi padre también estaban manchadas, dijo Alejandro en voz baja. No de caña de azúcar, sino de aceite de fábrica y virutas de metal. Solía avergonzarme de esas manchas cuando me recogía de la escuela. Ahora desearía tener manos que mostraran evidencia de trabajo honesto. Mientras Alejandro se preparaba para irse, viajando en metro de vuelta al centro de la ciudad, en un gesto que habría sido impensable meses antes, Daniel reflexionó sobre el viaje inesperado que ambos habían viajado. Alejandro había aprendido que la autenticidad era más valiosa que cualquier patente farmacéutica, mientras Daniel había descubierto que la dignidad podía sobrevivir el exilio y emerger más fuerte que antes. Su amistad se había convertido en testimonio de la posibilidad de transformación genuina, proof de que incluso relaciones construidas sobre desigualdad podían evolucionar en algo aproximándose a conexión humana auténtica. En un edificio lleno de gente que había intercambiado pedazos de sus almas por ganancias de criptomonedas y beneficios farmacéuticos, dos hombres habían encontrado una manera de permanecer completos mientras se ayudaban mutuamente a recordar quiénes siempre habían sido bajo sus máscaras de riqueza y servicio. Las estaciones continuaron girando, y el paseo de la Reforma 1250 continuó reluciendo con mármol y oro, pero sus pasillos ahora hacían eco con algo que había estado perdido por demasiado tiempo: la satisfacción silenciosa del trabajo hecho con dignidad, relaciones construidas sobre respeto, y el entendimiento de que la herencia más valiosa era la que no podía ser medida en pesos, pero tenía que ser vivida cada día. 3 años pasaron como capítulos en una historia que ningún hombre podría haber predicho, cuando sus caminos primero colisionaron en ira y malentendido. La industria farmacéutica había tomado nota de la transformación de Alejandro, su enfoque auténtico a tratos de negocios, su compromiso con tratamientos de cáncer accesibles, su disposición a reconocer sus raíces de clase trabajadora en una industria construida sobre pretensiones aristocráticas. Daniel, mientras tanto, se había convertido en algo único en la industria de servicio de la Ciudad de México, un director de operaciones de edificio que comandaba respeto no a través del miedo o jerarquía, sino a través de competencia ganada durante casi 2 décadas de excelencia silenciosa. Su reputación se extendía mucho más allá del Paseo de la Reforma, 1250. Empresas de administración de propiedades por toda la ciudad buscaban su consultoría sobre todo desde retención de personal hasta protocolos de seguridad. Pero en una mañana fría de diciembre, mientras las decoraciones navideñas comenzaron a aparecer en escaparates y el aroma de castañas asadas llenó las estaciones del metro, ambos hombres enfrentaron recordatorios de que el tiempo permanecía la única fuerza que ni la riqueza farmacéutica ni la dignidad personal podían finalmente derrotar. Daniel notó el temblor en su mano izquierda primero, una inestabilidad sutil que aparecía cuando estaba cansado o estresado. A los 65 años, lo atribuyó a la edad y el desgaste acumulado de décadas gastadas, puliendo mármol y manteniendo sistemas mecánicos. Pero cuando el temblor persistió y comenzó a afectar su escritura, la voz de María en su memoria le urgió a buscar atención médica. El diagnóstico llegó en una tarde de enero que se sintió tan fría y final como el invierno mismo. Enfermedad de Parkinson, etapa temprana pero inconfundiblemente presente. Una erosión neurológica que progresivamente robaría su coordinación, su independencia, su habilidad de realizar el trabajo detallado que había definido su vida adulta. Daniel se sentó en la oficina del neurólogo, escuchando explicaciones sobre dopamina y función motora, sobre tratamientos que podrían ralentizar la progresión, pero no detenerla completamente. El doctor era amable pero clínico, discutiendo intervenciones farmacéuticas con el profesionalismo desapegado de alguien que había entregado noticias similares incontables veces. Las buenas noticias, explicó el neurólogo, es que la detección temprana nos da opciones. Con medicamento apropiado y terapia física, muchos pacientes mantienen calidad de vida por años, a veces décadas. Daniel asintió, procesando información que se sentía tanto abstracta como terríficamente concreta. Pensó sobre su padre, Ramón Rodríguez, que había muerto súbitamente de un ataque cardíaco a los 67.
su cuerpo simplemente parándose como una máquina que había corrido demasiado tiempo sin mantenimiento apropiado. Había algo que decir por finales rápidos, Daniel se dio cuenta, comparado con la erosión lenta que Parkinson prometía. La conversación que necesitaba tener con Alejandro se sintió inevitable pero difícil. Habían construido una amistad basada en respeto mutuo y conexión auténtica, pero el diagnóstico de Daniel cambiaría las dinámicas fundamentales de su relación. Necesitaría acomodaciones, licencia médica, eventualmente un sucesor que pudiera mantener las operaciones del edificio con la misma atención al detalle. Daniel eligió tener la conversación en la oficina de Alejandro, el mismo espacio donde su colisión original había ocurrido años antes. Pero esta vez, la atmósfera era completamente diferente. Dos hombres que habían aprendido a confiarse mutuamente, enfrentando un desafío que ni la investigación farmacéutica ni la dignidad personal podían fácilmente superar. «Tengo enfermedad de Parkinson», dijo Daniel sin preámbulos, creyendo que las verdades difíciles se entregaban mejor rápidamente. La reacción de Alejandro fue inmediata, genuinamente emocional, de una manera que habría sido imposible durante sus primeros encuentros. Su expresión mostró no lástima sino tristeza, el tipo de pena compartida entre amigos, cuando la vida entrega penurias inmerecidas. «¿Qué puedo hacer?», preguntó Alejandro, y Daniel escuchó en esas 4 palabras todo lo que su amistad se había vuelto. No que la industria farmacéutica podría proporcionar, no que el dinero podría comprar, sino que un ser humano podría ofrecer a otro frente a pérdida inevitable. «Ayúdame a entrenar mi reemplazo. Ayúdame a dejar este edificio en buena condición para quien venga después». Alejandro asintió, entendiendo que Daniel estaba pidiendo la dignidad de controlar su propia partida en lugar de ser forzado a salir por limitaciones médicas. Era exactamente lo que Daniel solicitaría: práctico, honesto, enfocado en servicio en lugar de autocompasión. Durante los siguientes meses, trabajaron juntos para documentar 15 años de conocimiento institucional, creando manuales y protocolos que podrían preservar la experiencia de Daniel incluso después de que sus manos ya no pudieran realizar el trabajo físico. Alejandro arregló para el mejor cuidado neurológico disponible, conectando a Daniel con programas de investigación farmacéutica que ofrecían tratamientos de vanguardia a menudo no disponibles para pacientes de clase trabajadora. Pero más importante, Alejandro le dio a Daniel algo que no podía ser prescrito o comprado: la garantía de que sus contribuciones serían recordadas, que su legado en el Paseo de la Reforma 1250 se extendería mucho más allá de su período de empleo. La fiesta de despedida se llevó a cabo en el vestíbulo de mármol del edificio en una noche primaveral, cuando la última luz del día se inclinaba a través de las ventanas altas como oraciones doradas. El evento juntó residentes que rara vez reconocían personal de servicio, empleados de cada departamento e incluso trabajadores de edificio de otras propiedades que habían escuchado la reputación de Daniel por toda la industria de servicio de la Ciudad de México. El discurso de Alejandro fue breve pero sentido, reconociendo a Daniel no como un empleado que había llegado a retiro, sino como un hombre que le había enseñado lecciones esenciales sobre dignidad, autenticidad y el verdadero significado de la riqueza. Anunció el establecimiento del Fondo de Becas Conmemorativo Ramón Rodríguez, nombrado por el padre de Daniel, y diseñado para proporcionar oportunidades educativas para familias de clase trabajadora buscando oportunidades en administración de edificios y operaciones de instalaciones. Los propios comentarios de Daniel fueron característicamente modestos, enfocándose en gratitud por la oportunidad de servir, apreciación por colegas que se habían vuelto amigos y esperanza de que el Paseo de la Reforma 1250 continuara siendo un lugar donde la dignidad fuera respetada sin importar título de trabajo o nivel de salario. Pero el momento más significativo llegó después de las presentaciones formales, cuando Daniel y Alejandro se encontraron solos en el vestíbulo que ambos habían llegado a entender como espacio sagrado, el lugar donde su amistad improbable había sido forjada a través de colisión, probada a través de separación y fortalecida a través de reconocimiento mutuo de los verdaderos seres auténticos del otro. «Nunca te agradecí por enseñarme sobre mi padre», dijo Alejandro, su voz llevando el peso de 3 años de transformación.
Tu padre no necesitaba mi reconocimiento, respondió Daniel. Necesitaba el tuyo. Se pararon en silencio cómodo, rodeados por mármol y oro que había sido testigo de toda su relación, desde su comienzo en malentendido mutuo hasta su conclusión en amistad genuina. Ambos hombres entendieron que el diagnóstico de Daniel marcaba el fin de una era, pero también el comienzo de un legado que sobreviviría ambas sus contribuciones individuales al paseo de la Reforma 1250. El reemplazo de Daniel era una mujer joven llamada Carmen Vega, una inmigrante poblana, cuya atención al detalle y dignidad silenciosa recordó a todos de Daniel durante sus años tempranos en el edificio. Daniel pasó sus últimas semanas entrenándola personalmente, compartiendo no solo conocimiento técnico, sino la sabiduría más difícil de cómo mantener autorrespeto mientras servías gente que podría nunca reconocer tu humanidad. Recuerda, le dijo durante su última sesión de trabajo juntos, la dignidad es algo que llevas dentro de ti mismo. Pueden despedirte, pueden ignorarte, pueden tratarte como si fueras invisible, pero no pueden quitarte quién eres, a menos que se los permitas. Carmen asintió, entendiendo que estaba recibiendo más que entrenamiento de trabajo. Estaba heredando una filosofía de servicio que honraba tanto el trabajo como el trabajador. En el último día de Daniel, caminó a través del paseo de la Reforma 1250 una última vez. Sus llaves, ese pesado aro de latón y acero que había sido su compañero constante por 18 años, ahora responsabilidad de Carmen. El edificio se veía exactamente igual, pero la relación de Daniel con él había sido completamente transformada por tiempo y circunstancia. Ya no era el conserje invisible que había absorbido secretos y soportado condescendencia. Se había vuelto algo sin precedentes en la industria de servicio de la Ciudad de México. Un hombre de clase trabajadora que había ganado respeto genuino de la riqueza, que había enseñado a un magnate billonario farmacéutico sobre el valor de la autenticidad, que había dejado atrás un legado medido, no en términos financieros, sino en dignidad humana preservada y pasada hacia adelante. Mientras Daniel salió del paseo de la Reforma 1250 por la última vez, llevó con él algo más valioso que cualquier paquete de retiro: el conocimiento de que había permanecido fiel a sí mismo a través de todo, que las lecciones de su padre sobre dignidad habían probado ser más fuertes que cualquier fuerza que trató de disminuirlas, que la autenticidad era verdaderamente la única herencia que realmente importaba. El viaje en metro a casa a la Doctores se sintió diferente ahora, no como exilio, sino como graduación. Daniel tenía trabajo aún que hacer, administrando su condición médica, mentoreando a otros trabajadores de servicio, viviendo con dignidad en cualquier tiempo que le quedara. Pero había logrado algo que ninguna investigación farmacéutica podía replicar y ninguna inversión en criptomonedas podía comprar. Había mostrado que el valor de un hombre no se determinaba por su cuenta bancaria, sino por su carácter, que la verdadera riqueza se medía en relaciones construidas sobre respeto mutuo, que la dignidad era una elección que tenía que hacerse fresca cada día sin importar las circunstancias. En una ciudad que adoraba el dinero y despreciaba la clase trabajadora, Daniel Rodríguez había probado que a veces la persona más poderosa en el edificio no era la que poseía el penthouse, sino la que sabía cómo cumplir su palabra. 5 años después, en una noche tibia de octubre, cuando las hojas en el bosque de Chapultepec se habían vuelto color oro viejo, Daniel Rodríguez se sentó en su pequeño departamento en la Doctores, rodeado por recuerdos de una vida vivida con integridad silenciosa. La enfermedad de Parkinson había progresado, como los neurólogos habían predicho, robando algo de su coordinación e independencia, pero no había tocado el núcleo esencial de quién era. Su teléfono sonaba con frecuencia regular estos días. Carmen Vega llamando por consejo sobre operaciones del edificio, Alejandro checando su salud y compartiendo actualizaciones sobre investigación farmacéutica, ex colegas buscando guías sobre dignidad en el lugar de trabajo y respeto profesional. Daniel se había vuelto algo que nunca había esperado ser: un mentor, cuya sabiduría se extendía mucho más allá de mantenimiento de edificios hacia las preguntas más profundas de cómo vivir auténticamente en un mundo que a menudo demandaba compromiso. El Fondo de Becas Conmemorativo. Ramón Rodríguez
había crecido en algo significativo, proporcionando oportunidades educativas para docenas de estudiantes de clase trabajadora, persiguiendo carreras en administración de instalaciones, operaciones de edificios e industrias de servicio relacionadas. Cada año, Daniel entrevistaba candidatos de becas personalmente, buscando no excelencia académica, sino la dignidad silenciosa que sugería que estos jóvenes entendían el honor del trabajo de servicio apropiadamente realizado. La transformación de Alejandro había continuado por los años. Su imperio farmacéutico, ahora conocido por prácticas de negocios éticas y precios de medicamento accesibles. Su riqueza había crecido sustancialmente. Solo las inversiones en criptomonedas habían agregado miles de millones a su valor neto, pero también se había vuelto conocido por su autenticidad, su disposición a hablar públicamente sobre sus orígenes de clase trabajadora y el padre trabajador de fábrica que había formado sus valores. Más importante, su amistad había evolucionado en algo que trascendía sus roles originales como empleador y empleado. Se reunían regularmente, no en la oficina del penthouse de Alejandro, sino en el departamento de Daniel, compartiendo comidas y conversaciones que abarcaban desde puntuaciones de béisbol hasta reflexiones filosóficas sobre envejecer, dignidad y el significado del éxito. Esta noche era especial, marcando el 5º aniversario del retiro de Daniel y el 10º aniversario de su amistad improbable. Alejandro había traído cena del restaurante puertorriqueño en Insurgentes, el mismo lugar que Daniel había frecuentado durante sus años de servicio cuando el dinero estaba apretado, pero el orgullo demandaba pequeños lujos ocasionales. Comieron lentamente, hablando sobre todo y nada. Las operaciones actuales del edificio bajo la administración cuidadosa de Carmen, las últimas innovaciones farmacéuticas de Alejandro, el barrio cambiante que rodeaba el departamento de Daniel. Alejandro se veía mayor ahora, su cabello completamente plateado, su cara llevando líneas ganadas a través de años de vida auténtica, en lugar de la preservación artificial que la riqueza típicamente compraba. «He estado pensando sobre el legado», dijo Alejandro mientras terminaron su comida. «Sobre qué dejamos atrás cuando nos vamos». Daniel asintió, entendiendo la reflexión que llegaba naturalmente a hombres de su edad. «María solía decir que el legado no era lo que la gente recordaba sobre ti, era lo que se volvían porque te conocieron. Carmen es tu legado en el edificio. Se carga de la misma manera que lo hacías tú, con esa dignidad silenciosa que hace que los residentes la traten con respeto que no sabían que poseían. Y te has vuelto algo que nunca esperé cuando nos conocimos por primera vez», respondió Daniel con honestidad gentil. «Un hombre rico que recuerda de dónde viene, que usa su éxito farmacéutico para ayudar a la gente en lugar de solo lucrarse de ellos». Alejandro sonrió, reconociendo el cumplido por lo que era. Reconocimiento de que había aprendido a honrar la memoria de su padre a través de sus acciones, en lugar de esconderse de ella a través de acumulación financiera. Se sentaron en silencio cómodo, dos hombres que se habían enseñado lecciones esenciales mutuamente sobre autenticidad, dignidad y el verdadero significado de la riqueza. Afuera de las ventanas del departamento, la Doctores zumbaba con sus ritmos usuales de la noche. Niños jugando en las calles, abuelitas llamándolos para cenar, el sonido distante de conversaciones en español mezclándose con ruido de tráfico y vida urbana. «Quiero preguntarte algo», dijo Alejandro finalmente, su voz llevando el tono cuidadoso de alguien aproximándose a una solicitud significativa. «La Fundación Farmacéutica está expandiendo sus programas de alcance comunitario. Necesitamos a alguien para supervisar las iniciativas, no los aspectos financieros, sino el lado humano, asegurándonos de que realmente estamos ayudando a la gente en lugar de solo distribuir dinero para vernos bien». Daniel entendió inmediatamente lo que Alejandro estaba ofreciendo, una oportunidad de continuar trabajo significativo a pesar de sus limitaciones médicas, una oportunidad de usar su sabiduría acumulada sobre dignidad humana en servicio de metas sociales más amplias. Sería medio tiempo, horario flexible, trabajando desde casa cuando tu salud lo requiera, continuó Alejandro. Pero creo que entiendes mejor que nadie lo que significa mantener dignidad en circunstancias difíciles,
y esa perspectiva sería invaluable para programas diseñados para ayudar a familias de clase trabajadora. La oferta era generosa, práctica y perfectamente adecuada para las habilidades y limitaciones de Daniel, pero más que eso, representaba la evolución final de su relación, de empleador y empleado a amigos a colaboradores en trabajo, que honraba los valores más profundos de ambos hombres. «Estaría honrado de aceptar», dijo Daniel simplemente. Mientras Alejandro se preparaba para irse esa noche, caminando a la estación del metro como había aprendido a hacer años antes, ambos hombres entendieron que habían completado un viaje que ninguno podría haber predicho, cuando primero colisionaron en ira y malentendido. Daniel había probado que la dignidad era poderosa lo suficiente para sobrevivir exilio, discriminación y enfermedad física, que la autenticidad era verdaderamente la herencia más valiosa que un hombre podría poseer. Alejandro había aprendido a honrar sus orígenes en lugar de esconderse de ellos, a usar su riqueza farmacéutica en servicio de los valores que su padre trabajador de fábrica le había enseñado. Su amistad se había vuelto testimonio de la posibilidad de transformación genuina, proof de que incluso relaciones construidas sobre desigualdad podían evolucionar en algo aproximándose a conexión humana auténtica. En una ciudad que adoraba el dinero y despreciaba la clase trabajadora, dos hombres habían descubierto que la riqueza más valiosa se medía en relaciones construidas sobre respeto mutuo, verdad compartida, y el reconocimiento de que la dignidad pertenecía a todos sin importar el balance de su cuenta bancaria. Mientras las estaciones continuaron girando y los años acumularon su peso de memoria y pérdida, Daniel Rodríguez y Alejandro Hernández habían creado algo sin precedentes en la industria de servicio jerárquica de la Ciudad de México, un legado medido no en ganancias de criptomonedas o beneficios farmacéuticos, sino en dignidad humana preservada, pasada hacia adelante y multiplicada a través de cada vida que habían tocado con su ejemplo improbable de amistad auténtica. Los pasillos de mármol del Paseo de la Reforma 1250 continuaron reluciendo, vigilados ahora por la atención cuidadosa y presencia digna de Carmen Vega. Los residentes del edificio, muchos de ellos ejecutivos farmacéuticos e inversionistas de criptomonedas ellos mismos, habían aprendido a tratar a su personal de servicio con un respeto que parecía emanar de las mismas paredes donde Daniel Rodríguez una vez había trabajado en invisibilidad humilde. Y en las noches, cuando las luces de la ciudad brillaban como diamantes esparcidos por la ambición sin fin de la Ciudad de México, Daniel se sentaría en su pequeño departamento bajo la fotografía de María, sus manos temblorosas lo suficientemente firmes para escribir cartas a recipientes de becas, su voz aún lo suficientemente fuerte para aconsejar trabajadores jóvenes sobre el honor del servicio, su dignidad intacta a pesar de todo lo que el tiempo y la enfermedad habían tratado de robarle. Había mantenido su palabra, justo como su padre Ramón Rodríguez le había enseñado. En un mundo lleno de promesas rotas y principios abandonados, Daniel había permanecido fiel a la verdad simple de que la autenticidad era la única herencia que realmente importaba. Y al enseñar esa lección a un billonario farmacéutico que había olvidado de dónde venía, Daniel había descubierto que a veces el poder más profundo pertenecía a aquellos que parecían no tener nada. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades de elegir dignidad sobre compromiso, nuevas oportunidades de probar que la riqueza se medía no en portafolios financieros, sino en el coraje de permanecer fiel a ti mismo cuando todos a tu alrededor habían olvidado quiénes solían ser. Y Daniel Rodríguez, el conserje que se había vuelto maestro, encontraría esos desafíos con la misma fuerza silenciosa que lo había llevado a través de 15 años de servicio invisible y 5 años de respeto visible. La historia continuaría, como todas las historias verdaderas lo hacen, en las vidas de gente que había aprendido a verse más claramente, porque habían encontrado a alguien que entendía que la dignidad no era un lujo reservado para los ricos, sino un derecho de nacimiento que pertenecía a todos lo suficientemente valientes para reclamarlo y lo suficientemente fuertes para defenderlo contra cada fuerza que trató de quitárselo. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido invisible mientras mantienes todo funcionando? ¿Has caminado por pasillos de mármol
donde tu presencia era dada por hecho, tu sabiduría pasada por alto, tu dignidad probada por gente que confundía riqueza con valor. Cuéntame tu historia en los comentarios abajo, porque cada persona que elige autenticidad sobre conveniencia está luchando la misma batalla que Daniel luchó, probando la misma verdad que él probó, que el carácter es la única moneda que nunca pierde. Su valor. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te recordó de tus propias luchas para mantener dignidad en un mundo sin dignidad, deja un like y suscríbete para que llegue a otros que necesitan escuchar este mensaje. Compártela con alguien que ha olvidado su propio valor, alguien que ha sido hecho sentir invisible a pesar de sus contribuciones esenciales a todo a su alrededor. Para más historias que honran los héroes silenciosos entre nosotros, los guardianes no cantados de dignidad que mantienen el mundo funcionando mientras otros reclaman el crédito, toca el link del podcast a la izquierda. Estas son las historias que importan, no porque son sobre los ricos o famosos, sino porque son sobre el resto de nosotros, los que sabemos que la fuerza real se mide en integridad, la riqueza real en el respeto que nos mostramos mutuamente, el éxito real en la autenticidad que mantenemos sin importar cuánto dinero nunca tendremos. Gracias por caminar este viaje con Daniel y Alejandro, por entender que a veces las lecciones más importantes son enseñadas por aquellos que la sociedad considera menos importantes, que a veces la sabiduría más valiosa viene de gente cuyas manos muestran las manchas del trabajo honesto. Nos vemos en la siguiente historia, donde la dignidad una vez más probará que es la fuerza más poderosa del mundo, no porque sea ruidosa o dramática, sino porque es silenciosa, persistente, eternamente verdadera.